toca lo que toca. Toca orar al Señor y pedirle, Señor, qué es lo que puedo compartir de tu palabra y de mi corazón en un día como hoy. Am, Creo que todos conocen un poquito como la situación que ha estado pasando en nuestra familia durante tiempo con mi papá, una situación como continua, ¿no? Em, y más recientemente con mi mamá. Es interesante porque em, Mao nos hablaba ahora sobre cómo es que vienen cosas y a veces como que se resuelve una y luego se va a la otra. Y siento que hemos estado un poquito en ese teje y maneje, en esas tormentas de, bueno, Señor, resolvimos una cosa, pero ahora quizás hay otra cosa que no entendemos. Siento que en algunos sentidos ha sido una época en la que a veces nos toca de que tenemos más preguntas que respuestas a veces. Am, y el agradecimiento que tengo es al Señor de su bondad, porque Él es bueno en estas situaciones. Su misericordia, su gracia es suficiente. Y nos sostiene. Y a los que pasamos por esa situación, sea la que sea, agarrados del Señor, entendemos que solos no hubiéramos podido hacerlo. Y si lo hicimos y si lo estamos haciendo es por la gracia de Dios. Am, Creo que les compartí creo que lo compartí el jueves en una reunión, pero les dije, hace 2 semanas prediqué un mensaje sobre confianza y esa llamada, o sea, en ese mensaje mismo yo dije que el Señor es un Señor que es creador, que es poderoso. Hablé de un Señor que sabe, un Señor que está en control y un Señor que empodera. Y les dije, cuando estaba hablando sobre el Señor que sabe, les dije, a todos nos toca en un momento que nos llegue una llamada que no esperábamos. Y 3 días después recibí esa llamada que no esperaba, de que mi mamá está en una situación con un cáncer serio y no sabemos qué significa, estamos en esa incertidumbre. Y recuerdo que después de hablar con mi mamá y hablar con mi hermana, le compartí a Sara lo que estaba pasando y estábamos en la cama y mientras llorábamos, pudimos orar al Señor que es poderoso, al Señor que crea. Y pudimos en confianza orar al Señor que sabía, que aunque yo no sabía que esa llamada venía, yo sabía que mi papá se me va, pero yo no sabía que mi mamá iba a estar enferma también. Pero él sí sabía. Pero no solamente sabía, sino pudimos orar al Señor que está en control. Y el Señor que da poder. Y a través de estos últimos años, en procesos que hemos pasado, los que tienen tiempo de estar con nosotros han visto quizás en mí una evolución de mi confianza en el Señor. Y gloria a Dios por eso. Crecimiento quizás. Y quizás lo que ha pasado en las últimas 2 semanas con mi mamá y la paz que tengo y la tranquilidad, aunque no sabemos cómo es, cómo lo vamos a hacer, no sabemos lo que sigue, lo que viene, nada de eso lo sabemos. Pero la paz que sobrepasa el entendimiento está ahí. Y yo me confesé hace años cuando pasamos por una situación y le pedí gracias al Señor y luego me la dio y me sorprendió porque no estaba como quizás mi fe no estaba desarrollada. Y les digo que hoy por hoy la paz que he sentido en estos días, en todo lo que está pasando, me ha dejado de sorprender, pero de buena manera, porque mi confianza y mi expectativa de que Él va a hacer lo que Él dice que va a hacer ha crecido. Y ojalá eso sea la rutina, eso es lo que uno querría oír de alguien aquí adelante, ¿no? Hablando, predicando, que tenemos fe y que podemos confiar en Él, pero a veces nuestra fe tiene que ser probada. En el pasaje anterior, quizás se dieron cuenta de que am, voy a, ok, entonces, voy a, quizás se dieron cuenta en la lectura, quizás la dirección que decidir, porque, ok, Señor, ¿qué puedo decir yo en un día como este para mostrar el amor, el cariño y quizás dar las palabras correctas para un día como hoy? Y lo único que se me ocurría, pues, es decir, bueno, Pablo hizo eso unas cuantas veces y él era mejor escritor que yo, predicador, y las palabras de él son inspiradas. Entonces, quizás podemos pasar un poco de tiempo hoy leyendo algunas de las palabras que él tenía, las cosas que para él era importante compartir con la iglesia cuando iba a dar un adiós.
Y leímos algunas en Tesalonicenses en la lectura ahora. Y les animaría simplemente dentro de ellas a quizás que tengamos, y parte de lo que voy a hablar hoy, pues es para la congregación en general y parte es son cosas que hablan sobre el pastor o los líderes. Pero en el pasaje tesalonicenses también vimos un elemento ahí de que necesitamos estar amando a nuestros líderes, amando a nuestros pastores, reconociéndolos, honrándolos. Incluso en otro pasaje que no vamos a tocar hoy, habla sobre la acusación hacia un líder y que no es una cosa ligera, ¿no? Que no es una cosa que simplemente se hace y ya está, sino que más bien la palabra de Dios dice que cuando hay una acusación necesita ser con un par de testigos, necesita ser una cosa que no es liviana. Y les digo esto porque he sido bendecido por 10 años de ser pastor en esta iglesia y el Señor ha sido muy misericordioso en esta iglesia. Y mi oración sería que nuestro pastor Gustavo disfrute de eso durante no solo 10 años, sino más, de una congregación que lo ama como me han amado a mí, que lo respetan como me han respetado a mí, y que de la manera bíblica, no una elevación, pero sí haya una honra y un respeto. Puse para el mensaje de hoy, estaba intentando decidir y si me conocen siempre es quizás una idiosincrasia mía que entiendo que el título no tiene mucho que ver con el mensaje, es el Señor que lo hace, pero siempre me da vueltas. Entonces digo, ¿qué voy a poner? Entonces hoy, de todos los maestros que han tenido los últimos años, yo soy el menos cualificado para el griego. Hay unos muy buenos aquí, pero hasta aquí me la juego. Estamos bien, ¿no? Con Fileo en español. Eric le gustaría ver una PH, pero está bien, no pasa nada. Yo sé. Pero seguramente varios de ustedes han oído, muchos quizás, todos, no sé, de que hay distinciones en el griego, es un lenguaje bien sofisticado en el sentido de ser preciso. Y hay diferentes tipos de amor. Um, y los dos que mencionaría hoy, que son los que más oímos, sería este fileo y el otro sería el agape. Um, y el agape es uno que tiende a ser casi unidireccional, sin peros, incondicional, ¿no? El tipo que recibimos de Dios. El tipo de amor que haría que yo siendo aún pecador, Él me amara a mí. El tipo de amor por el cual nosotros no somos como muy dados, ¿no? Y todas las semanas terminamos durante los últimos años diciendo, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y eso viene de la idea del pasaje y de la realidad que vemos que el amor de Dios no es contingente sobre qué tan bien me trató esta semana el hermano. No cambia. Ese tipo de amor es un amor constante, un amor que y que es una decisión y viene de arriba para mí. Y mientras quisiera decir, hermanos, que mi amor por ustedes siempre ha sido así, la realidad es que estaría mintiendo, entonces de eso no se trata, ¿no? Quizás ha habido momentos, ojalá que el Dios ha trabajado así, pero algo que sí creo que claramente define mi experiencia y mi pensamiento con esta congregación es ese amor filial. Es un amor fraternal, es un amor entre familia. Y no es ni siquiera un amor quizás menor en el sentido que no vale. Dios amó al Padre de esta manera, o sea, al Hijo de esta manera. Entonces, no es que es un Dios solamente humano, pero no puedo decir, ok, hermanos, en esos años siempre les he amado perfectamente, incondicionalmente, he tenido fallos. Pero lo que sí sé es que ha habido un amor fraternal. Tiempos de oración, conversaciones y, y abrazos que sabía que significaban más que un gesto, sino que mostraban. Y quizás de ese corazón quiero compartirle unos cuantos pasajes que encuentro. Pero para empezar, voy a meter un extra aquí, antes de ir posiblemente a las escrituras de Pablo. Vamos a Hebreos. Y la razón por la que comparto este es porque hace unos días estaba en mi lectura y estaba en Hebreos, estaba repasándolo un poco.
Y estaba leyendo y todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Y el versículo 7 me paró así como completamente, como que me agarró y me cautivó. Y vean lo que dice, acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios y consideraron el resultado de su conducta. Imiten su fe. Voy a leer eso una vez más. Dice, acuérdense, hagan memoria de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Personas que los amaron y les compartieron la verdad de la palabra. Y considerando el resultado de su conducta, o sea, ¿cuál es el resultado de la vida que vino por estas personas? ¿Cómo se ve la vida de ellos? Imiten su fe. Quizás este mensaje, bueno, quizás no estoy seguro que ese mensaje quizás no va a categorizarse en lo normal que normalmente hago. Quizás sea un poco menos estructurado y un poco más compartiendo mi corazón, pero estaba leyendo este versículo y se me va a mi memoria directamente a mis papás. Pienso en papá y mamá, porque ellos son eso para mí en mi vida. Son las primeras guías. Digo, Jonathan, acuérdate de estas personas que te hablaron de la palabra de Dios. Y el autor de Hebreos nos está recordando que Dios pone a personas como estas en nuestra vida. Para algunos como yo, que hemos sido bendecidos, puede ser nuestros papás los primeros. Podría ser otro familiar, otra persona, un pastor, una profesora, puede ser un hermano, una hermana, un vecino. Pero personas que Dios ha puesto en nuestra vida, pero no solamente personas que en un par de minutos nos dijeron algo en el bus. ¿Cree en Dios? ¿Quiere ser salvo? Qué bien. No, pero personas que fueron las personas que Dios usó en su perfecto plan para hablarnos a nosotros, para compartirnos esto. Y yo recuerdo que después de escribirlo, cuando terminé mi tiempo con el Señor, escribí a mi papá, le pregunté, papá, ¿cómo estás? Y le dije, papá, quiero agradecerte porque tú eres Hebreos 13:7 para mí. Tú y mamá. Y no son las únicas personas, gracias a Dios, en mi vida, así. Pero quería honrarles de esa manera. Y le dije, Dios ha usado el testimonio de ustedes para formar mi vida. Y he observado la vida de fe que ustedes han tenido. Y estoy intentando imitar esa fe. Y él me dijo, hijo, eso es bello. Ojalá hagas lo mismo y que otras personas puedan hacer eso con usted. Y creo que eso se trata, ¿no? Ahí está ese versículo. No solamente qué bien que recibimos nosotros, qué bien, gracias Dios, que pusiste personas en mi vida, sino estoy siendo esa persona. Pablo hace declaraciones bastante contundentes sobre sígame a mí mientras yo sigo a Cristo, y esas son declaraciones como pastora que quisiera hacer, pero a veces me da un poco de miedo, ¿no? Porque quizás hay una razón por la que no pongo un sticker de esos del pescado en mi carro, porque a veces no quiero que me identifiquen porque a veces como que no soy la persona que quisiera ser, ¿no? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Conozco esos carros y no he visto muchos tampoco. Pero quisiéramos y debiéramos estar lidiando que eso sea un flujo en el cual Dios nos bendice a nosotros a través de personas que ponen nuestra vida y que nosotros somos bendiciones para otros y damos de eso. Y que mientras nosotros hemos sido liderados por personas que Dios ha puesto en nuestra vida, nosotros seamos usados para liderar a personas, que nuestra vida sea una vida que muestre la fe. Y eso sería un deseo de mí para ustedes. Que nosotros hemos crecido en estos 10 años juntos. Dios ha ido conformándonos. Y que seamos fieles y que honremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas de esta manera. Ahora sí, vamos a mirar algunas palabras específicamente de Pablo en despedidas. Dice versículo 17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos, no de Cristo, nuestro Señor,
sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Pues aquí como el punto central para esto, cuando digo, Pablo, Pablo, cuando te vas a despedir de una iglesia, cuando estás dejando unas palabras finales, ¿cuáles son las cosas que te importan? Y parece que una de las cosas que le importa a Pablo es que sean fieles y que protejan esa verdad. Pues ahí también billetes falsos. Porque aunque yo nunca he trabajado en un trabajo donde se manejan billetes, conozco gente que sí. Y me han dicho siempre que la manera que una persona aprende a detectar un billete falso no es que le dan un curso y le dicen, "Mira, estos son todos los tipos de billetes falsos que existen". Más bien, lo que tengo entendido es que le enseñan a detectar un billete verdadero, que es lo que están manejando día tras día, tras día, tras día. Se ve como un billete, se siente como un billete, ahora todo huele como un billete, bueno, mejor no eso, pero eso quizás sea una de las únicas cosas buenas, positivas de los de plástico. Se pueden lavar. No estoy hablando de lavar plata. El... Pero ¿qué pasa? La persona se acostumbra y sabe, y está contando y dice, ¡eh! Un momento. Aquí hay un problema. Y así debiera ser en nuestra vida como creyentes. Y creo que eso es a lo que está apuntando el apóstol Pablo. ¿Sabe? El Señor nos da buenos maestros y guías a la iglesia. Él ha bendecido a la iglesia. Eso es su plan. Eso es lo que Él quiere. Que haya maestros, que haya personas que están guiando a la iglesia de una manera fiel, de una manera honesta, de una manera bíblica. El enemigo intenta falsificar ese don para hacer daño. Pues necesitamos entender que mientras sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, al cual durante años hemos orado, Señor, construye tu iglesia porque Él es el que lo va a hacer. Él va a ser fiel y Él va a proporcionar a cada congregación como la nuestra las personas necesarias para ser los líderes, para ser los maestros. Pero el hermano Pablo nos recuerda también que a veces hay personas que aunque quieren aparentar ser eso, no lo son. Son billetes falsos. Y al apóstol Pablo le importa suficiente a la iglesia para decir, hermanos, cuídense de eso. Porque un día esto puede pasar. ¿Y cómo vamos a evitar eso? Vamos a conocer la palabra. Vamos a pasar tiempo. Y entonces, cuando oímos algo, y lo oímos, y esta palabra no es solamente para la congregación, es para los maestros. No saben cuántas veces estoy quizás en las redes sociales y muchas de mis redes sociales son cuestiones de la Biblia y gente, maestros y eso. Y de repente usted está leyendo, está bueno, ya sé, todavía un toque. ¿Qué? Ese versículo no lo conocía yo, ¿no? Esa enseñanza. Y eso debería hacernos, pararnos y decir, solo un toque. Mi oración sería que nunca pase cuando Gustavo esté aquí arriba, otro maestro está enseñando. Pero yo les dije desde el primer día, quizás Gema, recuerde, yo creo Gema, Isabel, quizás, no estoy viendo quién más, quizás tuvo ese primer domingo hace 10 años, yo prediqué Tito capítulo 1 y les dijo, empiezo por Tito capítulo 1 porque necesitan saber lo que deben de esperar de su pastor. Y dije, y si me desvío, una de dos, o me jalan las orejas y se resuelve o se van, porque no se queden en un lugar donde no se está enseñando la verdad. ¿Verdad? Lo dije. Sí. Esa siempre ha sido la meta y sigue siendo nuestro deseo. Entonces, todos los creyentes necesitamos estar conociendo nuestra palabra para poder saber lo que es la verdad. Porque a veces viene algo que dice que es la verdad y no lo es. Necesitamos detectarlo como si fuera un billete falso. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes. Pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Está diciendo, pasen tiempo en la verdad.
La expectativa es que seamos obedientes a la palabra de Dios, pero para ser obediente a la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la palabra de Dios. Y el problema es que hay personas que quisieran venir y poner cadenas sobre la iglesia que ni siquiera son bíblicas. Decir, necesitamos hacer esta cosa, la otra cosa. Dios pide esto de ti, yo pido eso de ti. Mentira. Tenemos tradiciones. Hacemos cosas, tomamos café. ¿A quién no le gustó el café? Yo disfruté el café. Voy a tomarlo. Gracias, Señor, tenemos café. Y ustedes saben que durante años he dicho que eso no es solamente alcahuetería. Un término tico que aprendí. Eso es, para mí, adoración. Es un tiempo en el cual estamos juntos y hablamos y nos ponemos al día y podemos orar uno por los otros y aprender un poco más de nosotros. Pero eso no está en la Biblia. No, la idea de hacer vida juntos, sí, pero que tenemos que tener café no está en la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en un par de meses Gustavo dice, muchachos, me hablaron de que vamos a dejar de hacer café, pero sepan que en Tercera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice que tendrás el café todos los días, después de la primera canción y no después de la segunda, ¿no? Donde están todos, gracias a Dios, por cierto, le voy a pasar ahora en Tercera de Corintios porque nos resuelve todos, ya sabemos el orden y todo. Mentira, ¿no? No existe. Tenemos tradiciones, tenemos hábitos, está bien, las costumbres son buenas, nos ayudan a saber lo que esperamos. Pero no permitamos que la enseñanza del hombre se convierta en algo que se eleva a la autoridad de Dios. Nuestra salvación es por gracia, no por cosas que hacemos o que no hacemos. A través de esa gracia, la fe que tenemos en Jesucristo, somos transformados y empezamos a hacer cosas y dejamos de hacer cosas por el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. Ve como dice ellos son esclavos, versículo 18, no de Cristo, sino de sus propios apetitos. Nosotros debemos ser esclavos de Cristo y haber sido liberados del pecado. Versículo 20 dice, y Dios, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás, gloria a Dios, debajo de los pies de ustedes. Vea que no es solamente Él el que lo está haciendo, sino está diciendo, hey, hermanos y hermanas, vamos a tener una parte en esto. Vamos a ser partícipes en pelear esta buena pelea. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Parece interesante que en Romanos capítulo 16 Él está dando como unas palabras y las cosas que Él está diciendo, hermanos, es quiero que sean fieles, que conozcan su palabra y que se protejan. Conozcan la palabra y obedézcanla, pero también al conocerla y al obedecerla podrán protegerse en contra de los lobos. Hermanos, seamos fieles, hagamos eso. Y les voy a decir, el Señor ha bendecido a la iglesia con maestros, pero es nuestra responsabilidad, la de cada uno de nosotros, de ser fieles, de estar en la palabra, de estar buscando al Señor, de estar nutriéndonos, de estar creciendo en nuestro entendimiento, de incrementar el arsenal de cosas que el Espíritu Santo puede agarrar en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, Jonathan, tú sabes que eso no es verdad, porque la palabra dice es. Hermanos, les animo a que sigamos haciendo eso. Filipenses, capítulo 4, tiene algunas otras palabras. Pablo dice así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, qué buenas palabras. Estén así firmes en el Señor, amados. El apóstol está abriendo su corazón sobre el amor y el gozo que la congregación en Filipos le traía a él, el amor que él tenía por ellos. Y les pide, hermanos, los amo, mantengámonos firmes en el Señor. Estén firmes en el Señor, amados. Dice, ruego a Evodia y a Sinti que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice, hermano,
al que estaba dando la carta, dice, hermano, hay una situación en la iglesia. Hay una enemistad, hay un problema, hay algo que no está resuelto y está dañando la iglesia. Y él dice, hermano, esta situación no está hablando de un lobo, unos lobos que se han metido para empezar a atacar. Eso es diferente. Esos son dos hermanas que podrían ser dos hermanos, los cuales son fieles, los cuales han labrado, cuales han sido una bendición para Pablo, o sea, son hermanos, pero tienen un problema que necesita ser resuelto. El corazón de Pablo es que ellos puedan vivir en unidad, que puedan celebrar la unidad que ellos tienen, que deben de tener en Cristo y no vivir bajo este daño que causa la desunidad. Ese pasaje a mí me apunta un par de cosas. Una es que todos podemos tener problemas. Nadie está exento de eso. Hasta que estemos en la presencia del Señor, podemos tener problemas. También me enseña que debemos de resolverlos. Y también me enseña que a veces Dios usa a un tercero para hacer eso. Se van a cansar de oír de mi papá hoy, pero es interesante porque en mi vida de ver a mi papá, hablaba con los hombres el martes sobre eso, entonces están hartos ya de oír también de eso, pero bueno, mi experiencia con él es que una persona muy mansa, una persona muy tranquila, con mucho poder, pero poder bajo control, ¿no? Mucha capacidad, pero una capacidad que estaba controlada y si había que usarla era contra el mal, no contra una persona inocente. Y eso se traduce, en mi experiencia, a que él se sentó a más de una mesa entre ministros, entre iglesias, cuando había problemas, para ayudar a resolver diferencias. El Señor hace eso, nos usa a veces. A veces no queremos entrar en esas cosas o no queremos hablar, pero ojalá estemos dispuestos a escuchar al Señor y a veces el Señor nos pida a ser intermediarios, a tener una conversación entre dos hermanos para que se pueda resolver. Tantas veces está basado sobre un malentendido, sobre cosas que realmente no tienen fundamento, pero yo soy el primero en decir, yo me ofendo. Yo soy el primero en decir, a veces yo no dejo espacio para la gracia y dejo que las cosas empiecen a crecer en mi vida. Nos pasa a todos. Entonces, ojalá podamos luchar con eso, que la iglesia pueda luchar con eso, que pueda lidiar con esa realidad. Eso no solamente pasaba en Filipo, nos pasa a todos nosotros. ¿Y cómo vamos a tratar con eso? Necesitamos vivir en unidad. Vean lo que dice versículo 4, dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. El apóstol lo dice dos veces, eso es importante. Entonces, ¿vamos a regocijarnos? Los veo muy tranquilos. No me queda mucho tiempo para hacer esto, pero ustedes, los que han estado aquí, quizás saben lo que viene. Él dice, regocíjense. Pero hay una exclamación, no, regocíjense. Tenía que hacer una vez más. Están despiertos todos. Ya. eh, el que sabe, sabe. He despertado a más de uno así. Un par de ataques del corazón. Pero a eso se suena. Veo sonrisas. Tenemos gozo. Sí, amén. Gozo que emana. Gozo que no puedo. Porque yo sé que para mí, cuando tengo tristeza, cuando tengo agobio, cuando estoy ansioso, se ve. Eso es fácil. A veces, claro, llego a la iglesia y todo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, hacíamos en España cuando era pequeño, chachi piruli. Todo bien. La tontera más grande de mi vida que he dicho, pero bueno. Eran los 80, ¿qué se va a hacer? Tuanis. Solo bueno. La vida. Ah, obvio, obvio, obvio. No, ya no quería. Es el último clavo. Pura vida. Pero no, ¿no? Pero ¿qué pasa al revés? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos alegría? ¿Se ve? ¿Lo notamos? Él dice, regocíjense en el Señor. En el Señor, no necesariamente en las circunstancias, no necesariamente en mi trabajo, en mis éxitos, en si una cosa se dio o no se dio, en la salud mía o de mi familia. Regocíjense en el Señor. ¿Cuántas veces?
Siempre. Y dice, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. Y eso es importante. En estos días en los cuales el camino que tenemos Sara y yo con nuestra familia es incertidumbre y no sabemos cuándo viene el día, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y eso hace que pensemos diferente. Con mi papá tengo 2 años de pensar diferente. Yo le hablaba a mi hermana, decía, estoy luchando ahora con cuándo debo ir. Ella está ahí, se va a quedarse un ratito más y vamos a hacer un relevo, pero necesito llegar antes, necesito llegar después. Pero le decía, suena raro, pero tengo paz. Obviamente quiero estar ahí si mi papá va a fallecer. Pero le dije, tengo paz. ¿Sabe por qué? Porque no me he dejado nada. Yo ya lo he hablado con mi papá todo. Bueno, me imagino que habrá otras cosas, pero no tengo una carga, no me he guardado cosas. He dicho, yo no sé cuánto tiempo tengo a mi papá aquí, entonces voy a hablar con él. Voy a decirle que le amo. Voy a pedirle perdón. Voy a decirle las cosas que fueron difíciles. Y he tenido conversaciones y me siento en paz. Mi casa está en orden con mis padres. Y eso se trata. El Señor está cerca. ¿Su casa está en orden? ¿Mi casa está en orden? Hemos resuelto las cosas que van a causar problemas. Estamos viviendo de tal manera que podamos tener realmente regocijo en nuestro corazón. Ojalá sí, porque trae paz. La otra opción, la otra propuesta es estar bajo angustia, peso, soledad y tristeza. Ojalá podamos vivir de esa manera. Creo que eso trae esto. Y sí, entendía yo antes, cuando era más joven, el valor de la paz, ahora lo entiendo tanto más. ¿Cuántos de nosotros no deseamos paz en nuestra vida? Realmente tener esa paz, dice, por nada estén ansiosos. Antes bien, en todo, mediten mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer a sus peticiones delante de Dios. Disculpe, me está costando leer eso. Vamos a empezar otra vez. Por nada estén afanosos. Nada. Qué declaración más grande, Pablo. ¿Cómo? ¿En serio? Por nada. Dice, por nada, estén afanosos. Antes bien, en vez de hacer eso, en vez de esa opción, que es una, estar con afanes, con ansia, en todo, mediante la oración, entendamos que esta es voy a usar la palabra mal, la magia. Si quieres saber cómo, la fórmula, mediante la oración y la súplica. Eso me enseña que no es simplemente una oracioncita, Señor, recuerda, bendice mis alimentos y también la bronca que tengo. Amén. Estoy buscando de forma contrita y desesperada al Señor, siendo consciente en mi alma, en mi corazón, en mi mente de la necesidad que tengo de Él y que Él es el único que puede responder. Estoy suplicando, pero vea, con acción de gracias. Y para mí a veces son sentimientos encontrados esas palabras. Hay un problema, estoy orando, estoy suplicando, pero hay gozo. Y aunque humanamente es paradójico, les puedo decir, hermanos, es la verdad. Esta es la realidad a la que estamos llamados, en la cual estamos llamados a vivir como creyentes. ¿Y por qué? Porque el Padre amó suficiente para mandar a su Hijo. Y su Hijo en obediencia hizo lo que usted y yo no podíamos hacer. Hizo posible que no solamente cesara la enemistad entre nosotros y Dios y que pasáramos de muerte a vida, sino que nos regaló el Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Y Él lo prometió y dice, tengo que irme, pero algo mejor viene. Y viene una paz que el mundo no conoce, que el mundo no puede dar. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Él dice, versículo 7, la paz de Dios, ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Dios, haz esto en mi vida. Señor, harías esto en mi vida. Guarda mi corazón. Y sus mentes.
Yo necesito que mi mente sea guardada. Usted necesita que su mente sea guardada. Si no fuera difícil la batalla que lidiamos entre la verdad y la mentira, entre las narrativas que compiten entre lo que Dios ha dicho y que es verdad y lo que el hombre dice e inventa y decide que es verdad. Ahora, ahora tenemos un tubo que vive en nuestro bolsillo hasta que lo sacamos y que nos está contando lo que necesitamos saber. Y hay mentiras que están vestidas como verdades, proclamadas por personas que dicen que son como nosotros. O que no, pero la foto es bonita, entonces el dicho debe ser verdad, ¿no? Señor, cuida mi corazón y mi mente. Porque hay un montón de cochinada que quiere entrar ahí y quiere corromper lo que yo pienso que es verdad y robarme la paz. Juan 10:10 para mí es escalofriante y bello al mismo tiempo. Dice que el ladrón quiere qué. ¿Alguien recuerda? Robar. Quiere quitar las cosas y después matar. Pero lo que me para de ese versículo es que ahí no era suficiente con matar, sino que desea destruir. Qué terrible realidad. Pero gloria a Dios que hay una parte B del versículo, ¿no? ¿Qué dice? Yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. Hermanos, ¿dónde vamos a vivir? El enemigo sigue intentando hacernos daño. Puede ser que seamos del Señor, pero Él está intentando desconstruir lo que nosotros sabemos, derribar lo que Dios ha construido en nuestra vida, arrastrarnos, herirnos, robar nuestra paz. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos acceso a través de Cristo a esa paz. Hermanos, ojalá vivamos en esa paz. Les dije que se iban a cansar, y se van a cansar, porque ahí viene otra. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, mediten. Yo era un adolescente y recuerdo que me senté en la cama con mi papá y él de una forma u otra se había dado cuenta que yo había agarrado la costumbre con algunos amigos de ver unas películas que eran muy violentas y innecesariamente violentas y yo estaba dejando que basura entrara en mi mente. Y lo que me asusta es que eso era los principios de los 90, cuando quizás uno tenía una VHS, no teníamos YouTube, no teníamos el Internet para ver lo que uno le dé la gana, pero aún así yo había caído en permitir que ciertas cosas entraran en mi mente y mi papá se dio cuenta y lo que hizo es sentarme a la par mía y decir, Jonathan, quiero leerte este versículo. Y me leyó Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honrable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Y él me miró a los ojos y dijo, Jonathan, ¿eso es lo que estás haciendo? Bueno, de eso hace 30 años quizás más. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y créanme que a través de mi vida me he encontrado en posiciones donde he dicho, Jonathan, esto no está en esa lista. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? ¿Qué estás haciendo con tu mente? Y nos exhortaría a que nos cuidemos con todas las cosas a las que tenemos acceso. Porque aquí hay una receta para cosas buenas y es una buena medida.
Y les voy a decir, si no lo han hecho antes, es muy fácil. Si usted en algún momento se encuentra preguntándose si lo que está viendo o lo que está participando está bien, saque esta lista y rapidito, no hay pregunta. Queda bastante claro. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Apóstol aquí está diciendo que debe haber una unidad y una confianza, la cual va a llevar a la paz, pero eso es un ejercicio en el cual nosotros estamos activamente involucrados. Él está recordándonos que hay una pelea en mi corazón, hay una pelea en mi mente, hay una pelea en sus corazones, en sus mentes, que está luchando por su amor. Está luchando por robarle la paz que nos ha sido dada. Está queriendo cambiar nuestro caminar. Está queriendo arruinar nuestro testimonio. Está queriendo apagar esa pasión y ese amor que tenemos por el Señor. Entonces, hermanos, lo leo una vez más. ¿Está usted pensando en las cosas que son verdaderas? ¿Está pensando en las cosas que son dignas? ¿Cosas justas? ¿Cosas puras? ¿Cosas amables? ¿Las cosas que son honorables? ¿Cosas virtuosas? Cosas que deberíamos decir, hermano, qué bien que hizo eso, o qué bien que este hermano hizo esto. En vez de estar pensando en las cosas que no son de elogio. ¿Qué está en mi corazón? ¿Qué está en mi mente? ¿Qué está afectando mi espíritu? Y de nuevo, nos trae esa realidad de que hay personas en nuestra vida que Dios usa. Y yo hoy he repetidas veces he mencionado a mi papá. Gloria a Dios por lo que Él hizo en mi vida y la vida de otras personas. Como Él, otras personas han influido en mi vida. Y le doy gracias al Señor. Porque cuando dice lo que también han aprendido y recibido y oído, visto en mí, esto practiquen. Yo puedo decir, gracias a Dios, que eres fiel con tu iglesia y pones personas en las vidas de los creyentes para que podamos aprender, para que podamos ver y comprobar. Yo tengo años, tengo décadas de escuchar a mis hermanos decir, Dios es fiel. La paz del Señor es verdadera. Y lo he creído, pero mientras lo voy experimentando, le digo, gracias Dios, que me diste ese ejemplo de antemano. Y que ha habido diversas personas en mi vida que he visto atravesar cosas. Tu hermano Oscar, no el que está aquí, sino el que echamos de menos. Es un ejemplo de eso. Yo no sé cuántas veces, no, todas las veces que fui a hacer una bendición para él, a llegar, a sentarme con él, a hablar con él, a orar con él. Él me bendijo a mí. Él me preguntó sobre cómo yo estaba. Quería dar un abrazo, quería orar por mí, mi familia, mis hijos. El Señor es bueno, es bondadoso. Pero les voy a recordar, hay dos lados de esa moneda. Gloria a Dios, gracias Dios porque hemos recibido eso. ¿Qué está haciendo usted con eso? ¿Somos esa persona nosotros en la vida de alguien? Porque ese es el llamado también. Dice, vivimos de esa manera y ¿qué es el resultado? El Dios de paz estará con ustedes. Ojalá podamos vivir de esta manera. Les dejo un pasaje final y ese es el pensamiento final. No tengo para considerar, tengo este versículo. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, regocíjense, hablamos de eso. Sean perfectos, debemos de ser
santos, debemos de ser separados, debe ser obvio que la gente que se está riendo aquí, que dice que son creyentes, debemos de marcar la diferencia. Hemos sido comprados con alto precio para un propósito de Dios, para apartarnos. Ya no somos como los demás, ya no somos como éramos antes. He aquí, el que está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Eso habla de mí. Ese es otro versículo que me punza vez tras vez tras vez. Cuando yo hago un análisis propio, digo, Señor, estoy siendo nuevo. Sean perfectos, confórtense. Es una acción entre hermanos que se aman. Ese es el amor de Fileo, de venir y poner el abrazo alrededor de un hermano que está sufriendo y amar a esa persona bien, al igual que a nosotros nos aman. Sean de un mismo sentir. Si recuerdan hace 2 semanas cuando hablé el capítulo 4 de Hechos, una de las cosas que me fascina de ese pasaje es que cuando se dan cuenta de que hay esta posición y de que hay estas órdenes para que no prediquen, lo que hacen es que de forma unida, unánime, oran al Señor. Hay una unidad en la cual recibimos fuerza, es el plan, es el diseño de Dios para su iglesia. Sean de un mismo sentir, vivan en paz. Y eso tiene un par de aplicaciones, ¿no? Vivan en paz entre ustedes. Estas personas quizás que tenían un conflicto, que resuelvan el conflicto, vivan en paz. Pero también vivan en la paz que Dios nos da a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Vivan en esa promesa que han sido dados. ¿Y qué? Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Hermanos, como les dije al principio, creo que Pablo lo haría mejor que yo. Y ahí tengo algunos de los pensamientos que él tenía. Y creo que son buenos para que nosotros recordemos. Para que podamos recordar qué es lo que Dios está haciendo, lo que Él desea hacer en nosotros. Que podamos hacer una evaluación también continuamente, evaluándonos, Señor, estoy viviendo de la manera que debo, estoy viviendo en tu paz. Que está en mi corazón, que está en mi mente. Ayúdame a amar como tú amas. Y a vivir como tú vives, a ser santo porque tú eres santo. Vamos a Señor oración. Padre Celestial, te doy gracias por ese día. Te doy gracias por la palabra privilegio. Se queda corta, Señor, pero así es nuestro lenguaje humano. El privilegio de haber podido participar, Señor, de la forma que tú preparaste, Señor, a través de las vidas de tantos de mis hermanos, Señor. Dios, te glorifico porque tú mereces nuestra gloria. Dios, te adoro porque tú mereces nuestra adoración. En ti hemos descansado, Señor. A ti hemos acudido cuando estábamos afanados. Es al pie de tu cruz, Señor, que hemos encontrado sanación, salvación y victoria. Dios, has utilizado a los que están aquí y a algunos que tuvieron que partir ya de maneras tan especiales en la vida de nuestra familia, Dios. Y estamos aquí para abiertamente declarar que no merecemos nada de lo que hemos podido hacer, pero tú eres tan buena. Y de la manera que te he pedido tantas veces antes, Señor, en plena y absoluta confianza, Señor, te pido, Señor Jesucristo, construye tu iglesia y úsanos de la manera que tú veas propicio. Te pido por estas cosas, en nombre de Jesús. Amén.